¿quién es Alberto Cruz? Buena pregunta y difícil, ¿eh? Pues diría que Alberto Cruz es un apasionado de entrenamiento y un adicto en cierto sentido al progreso. O sea, adicto al progreso incluso en todos los sentidos. En todos los sentidos, fuera sí. de entrenamiento. En mi día a día y todo lo enfoco en eso. O sea, quiero siempre mejorar, ser mejor versión en todos los aspectos y creo que es algo muy importante y que te da rumbo a la vida en cierto sentido. Pues ya que eres un adicto a progresar, voy a preguntarte cuál es tu formación académica, cuáles son tus inquietudes académicas y qué te ha llevado hasta aquí. A nivel profesional es verdad que, o sea, tristemente vivimos en un país donde, lógicamente, sabemos que la mayoría de la formación reglada a nivel de entrenamiento no te da demasiado. Es decir, un grado superior de 2 años, como puede ser el TASAF ahora, el TAFANT antiguo o la carrera CAFIT, pues lógicamente no te va a dar algo muy grande a nivel de conocimiento ni algo diferenciador. Lógicamente, dependiendo de dónde, o sea, a qué te quieras dedicar en un futuro, pues te va a dar más o menos cosas. Yo personalmente sí que lo he hecho porque considero, sobre todo también en la época que yo me hice grado superior, es como que no había tanto nuevo de Fit Generation, toda esta cosa. Entonces yo hice grado superior 2 años porque no entré en la carrera y mi objetivo era entrar en la carrera porque yo al inicio, o sea, no tenía tan claro que quería hacer asesorías online. O sea, yo sí que sabía que quería dedicarme al mundo del entrenamiento, pero no sabía de qué forma. Sí que es verdad que una vez yo empecé en el grado superior ya estaba dentro del Power y ya empezaba a llevar gente, pero yo no sabía hasta qué punto era viable el hecho de llevar a gente de verdad y ganarme la vida con eso. Entonces yo quería tener también, por lo típico, ¿no? Por la familia, por mi madre y demás, pues un estudio reglados que me diese la capacidad en un futuro de poder vivir de muchas cosas, ¿no? Ya bien sea docencia, ya bien sea entrenador en un centro, ya bien sea gestión deportiva y demás, que son cosas que te da la propia carrera. Ahora mismo ejerces exactamente como, digámoslo, preparador físico, ¿no? Sí, entrenador, sí. Entrenador. ¿Necesita obligatoriamente un entrenador la formación universitaria de CAFIT para ejercer en este país? No. O sea, actualmente sí que tienes otras formas de llegar a eso de forma legal, como puede ser con grados superiores o cursos que te acreditan a nivel ahora mismo, pues con todos estos online que están saliendo, que también te pueden acreditar y que en menos tiempo puedes llegar a ejercer de ello directamente. Te he preguntado si un preparador necesita esa formación. ¿Qué opinas de esos grados habilitantes de 2 años que te habilitan como técnico, no como un licenciado de la actividad física y el deporte, pero sí como un técnico que pueda ejercer esa profesión? Creo que al final depende a lo que te quieras dedicar. Lógicamente, si te quieres dedicar específicamente a la docencia, creo que tienes que pasar por ello y lógicamente no puedes divulgar de entrenamiento o incluso sacar cursos de entrenamiento privados, aunque sean, si no tienes una titulación un poco más avanzada, diría yo. Pero sí que es verdad que creo que para ejercer asesorías de entrenamiento, que es lo que vemos ahora mismo en redes, no es necesario como tal tener una carrera universitaria porque, al igual que conozco mucha gente, ¿no?, que tiene la carrera y que no tiene los conocimientos para llevar a gente, conozco a mucha otra que no ha hecho la carrera y tiene muchos conocimientos. Sí que es verdad que creo que hay que arreglarlo de alguna forma para que no haya mucho intrusismo en ese sentido y que cualquiera haga asesorías. Entonces, creo que habría que llegar a un punto en el que sí que tengas que tener un título oficial, aunque sea de 2 años lo que sea, para poder ejercer, pero realmente sé que eso no te acredita a saber lo que haces y a tener buenos conocimientos, lamentablemente, sobre el sector. Entonces, he encontrado de todo. Gente que a lo mejor tiene muchos conocimientos, pero no ha estudiado una carrera universitaria, y gente que ha estudiado una carrera universitaria y que no tiene prácticamente conocimientos sobre el tema. Estos grados a nivel marketingiano, una de las frases principales que te dicen es vive del fitness, si haces este grado. Sí. Te voy a preguntar a ti, que yo creo que tu profesión, lo que te da de comer es el fitness. ¿Cómo se puede vivir del fitness? Pues yo creo que con mucha paciencia y con mucha calma. O sea, creo que a día de hoy, al menos por mi experiencia en redes sociales y demás, creo que es un error grande intentar buscar viralizarte en redes sociales, atraer la máxima cantidad de gente posible cuando no estás creando una comunidad potente. O sea, creo que en el sector que nos movemos, en el entrenamiento, culturismo, incluso deportes de fuerza y demás, prima mucho esa pequeña comunidad. Y hemos visto a gente como Joan Prades y toda esta gente que cuando empezó tenía precisamente eso, una comunidad relativamente pequeña, pero muy, muy, muy potente, y creo que eso es lo que más se mueve. O sea, ves perfiles en Instagram con 300, 400.000 seguidores o por ahí, que al final no están monetizando tanto como otros canales en redes sociales que a lo mejor tienen 10.000 o 20.000 y están monetizando mucho dinero por esa comunidad que tienen. Y creo que el empezar con mucha paciencia, subiendo contenido que realmente, porque al final tienes que subir contenido para llegar a gente, ¿no? Entonces, subir contenido que realmente aporte valor y que te diferencie en el sentido de que no estoy intentando hacer un vídeo viral por subir, sino que, lógicamente, buscar alcance, pero desde el punto de vista de aportar valor, transmitir cómo eres, y eso creo que es lo que va a garantizar que tengas una buena comunidad y que a largo plazo te funcione de forma correcta esto de las asesorías. Pero es un camino muy, muy lento y que hay que ir con mucha pausa. ¿Cuál es el principal error que comete la gente a la hora de entrenar? Pues diría que la gente no es crítica y consciente con lo que hace en el entrenamiento.
Y, por ejemplo, en el mundo que yo me muevo, que es el del culturismo y ganancia y hipertrofia, para que nos entendamos todos, creo que la gente es muy poco crítica. Creo que es muy fácil ir al gimnasio y pensar que haces las cosas bien. Pensar que entrenas intenso, que vas todos los días, que cumples, pero creo que la realidad es que hacer las cosas bien dista mucho de lo que el 99% de la gente hace en el gimnasio. Y creo que el mayor error es no ser consciente y crítico con lo que haces. Luego podemos entrar en temas de entrenamiento, de lo intenso que entrena la gente o no, que es un tema aparte y demás, pero creo que la gente es muy poco crítica con lo que hace y que tiene demasiada autoestima sobre su trabajo diario. ¿Y cuál es el error más grave que has cometido tú a la hora de entrenar? Pues diría que nunca he cometido ningún error grave, pero me explico. Nada, tú dale. Me explico, porque creo que todo me ha hecho aprender. Es decir, lógicamente yo desde el primer momento no he entrenado de la forma más eficiente posible, porque lógicamente a lo mejor incluso en ese momento no estaba esa información, pero sí que creo que en cada momento he tratado de dar lo mejor de mí, aprender al máximo de la gente que me he rodeado y siempre me he intentado rodear de los mejores en aquello que hacía y creo que he ido progresando como tenía que progresar en ese sentido, a nivel de conocimientos, a nivel de aplicación práctica en mi propio caso y en todo. Está bien la reflexión porque quizás no es que hayas cometido errores o no, sino que tu enfoque del error es correcto para un aprendizaje futuro. Es decir, o sea, errores he cometido seguro. Evidentemente, pero claro, y que cada uno hemos entrenado en un contexto determinado de una manera concreta, porque al final el bombardeo de información muchas veces te canaliza hacia un sitio o hacia el otro. Pero es verdad que ese error que tú comentas no lo ves como un error, no te lo penalizas, sino que dices, oye, he entrenado de esta manera, me ha servido para aprender, sigo con la siguiente. Eso es, al final yo ahora mismo estoy haciendo las cosas de la mejor forma posible en todos los sentidos, pero seguramente dentro de 5 años las esté haciendo mejor. Y al final yo lo que hago es intentar hacer siempre las cosas de la mejor forma posible. Cuando tenía 17 lo hacía con los conocimientos que tenía y el momento en el que estaba. Intentaba siempre hacerlo de la mejor forma posible y siendo siempre consciente, que creo que es la clave, de que puedo mejorar y de que puedo avanzar. Si quieres que estás ya arriba y que no puedes mejorar absolutamente nada, vas a estar muy limitado para siempre. Sí, de hecho creo que la mediocridad es el que hace siempre las cosas igual. Si nunca haces las cosas mal, si no utilizas ese error para seguir evolucionando, totalmente, te quedas estancado. Y creo que esa mediocridad en la sociedad de hoy es el mayor error que tenemos y la mayor pandemia que tenemos. Tristemente, pero es así. O sea, lo pienso de verdad. Una de las preguntas que te iba a hacer también ahora, aparte de errores que comete la gente al entrenar, es un poquito el enfoque psicológico a la hora del entrenamiento. Creo que un preparador no solo tiene que preparar físicamente a un atleta para un split concreto, un split me refiero a una organización de entrenamiento, unos ejercicios en concreto, sino creo que también le tiene que preparar desde un enfoque psicológico, para prepararle para el esfuerzo que conlleva todo el proceso. La gente se apunta al gimnasio en septiembre, pero están vacíos en diciembre. Totalmente. Y esto siempre pasa. ¿Por qué ocurre? Por lo que hemos hablado de la falta de disciplina y la falta de la mediocridad en esta sociedad. Al final, la gente hace las cosas por un porqué muy superficial. Es decir, que lógicamente lo entiendo. Verse mejor en el espejo, bajar X kilos, ganar masa muscular por verte mejor. Creo que la diferencia radica en conseguir resultados cuando disfrutas de lo que haces en el día a día. O sea, cuando consigues que lo que haces te enganche, te apasione, te motive y te dé más de sí a nivel interno para dar más, creo que eso es lo que va a hacer que a largo plazo puedas conseguir resultados realmente óptimos. Cuando realmente disfrutas de lo que haces, y creo que todo el mundo podría disfrutarlo si lo aplicas de forma correcta en tu contexto concreto. ¿Cómo enfocarías a un atleta, a un cliente que te ha llegado ahora en septiembre, que es esa época del año, te ha entrado y hueles o puedes percibir que va a tener ese abandono del entrenamiento en a lo mejor en un trimestre o en un semestre? Pues es una pregunta difícil porque sí que es verdad que al final tú como entrenador no eres padre de nadie y al final no tienes que ir detrás de nadie a la hora de pues, intentar que se quede contigo o intentar que tal. Pero sí que es verdad que lógicamente tienes que entender un poco el perfil de cada atleta y ver qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, hacer un análisis previo de ese atleta, de su contexto, qué es lo que necesita, qué es lo que le motiva, pues va a ser algo fundamental pues para al final poder trazar un plan que se adapte a él y que al final le motive, ¿no? Que disfrute lo que está haciendo, que al final le guste y esa es la mejor forma de que en 3 meses no abandone, sino que se quede otros 6, otros 9 o lo que sea, que al final disfrute y para ello tienes que escuchar mucho al atleta, saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y qué es lo que le gusta, porque eso es lo que va a hacer dar lo mejor de sí mismo y lógicamente si le acompañas de forma correcta, eso va a hacer que esté muy contento y que al final prospere mucho más. Yo te conocí en el ambiente, en el ámbito del powerlifting. Así es. Te llevas esa experiencia para ti. Sí. A mí me gustaría desgranarla un poquito más. Encantado. ¿Qué es lo que aprendiste de esa experiencia, de esos años haciendo deporte de fuerza y aprendiendo deporte de fuerza? Porque no solo lo practicabas, sino que también divulgabas e intentabas enseñar a la gente acerca de él. Pues esa es una época que recuerdo con mucha felicidad y creo que también me ha dado mucho de cara a ser ahora entrenador de hipertrofia y culturismo. Me remonto un pelín más antes de la época que tú me conociste, que fue la época
pre-COVID y demás, en la que yo ya entrenaba en esa época y ya entrenaba de forma específica con objetivos de dedicarme al mundo del entrenamiento en un futuro. Y en ese momento me entrenaba Joan Prades, que no sé si se lo hablaremos luego o no, pero fue esa época donde estaba muy de moda el mundo del powerbuilding y demás, o sea que era tirar a muerte los básicos y darle mucha caña de estética, y el powerlifting como tal no estaba tan en auge como a lo mejor unos años después sí que estuvo. Yo esa época donde estaba con Joan la disfruté mucho porque entrenaba muy duro, muchas series, duro para lo de la época, lógicamente mis series ahí no eran como las que eran ahora, pero disfrutaba mucho, esa era época en la que eras más inocente, ibas feliz a entrenar, y yo siempre pues trataba de aprender, yo hablaba incluso con Joan, hablábamos de entreno y de todo, y luego sí que es verdad que llegó la época del powerlifting y yo dije, quiero dar un salto más allá y quiero dedicarme específicamente a esto, por la hipertrofia me gustaba mucho, pero es como que los básicos, por esa etapa de ver a Joan con el muerto, de todo, pues me llamaba mucho la atención y digo, joder, si yo estoy haciendo esto y estoy haciendo como un 50-50, en el sentido de estoy gastando mi energía muchas veces en hacer accesorios o hipertrofia y dejando un poco de lado esos básicos, pues quiero poner todo a esto y ver cómo avanza. Entonces fue esa época donde empecé con el mundo del powerlifting y contraté para lo que a mi parecer era en ese momento uno de los mejores entrenadores de España, que era Rubén Castro. Y yo desde el primer minuto sabía que al hacer esa inversión quería aprender sobre eso, o sea, quería indagar y profundizar. Entonces yo desde el día 1 era el pesado de las asesorías de todo el mundo. O sea, siempre que he estado con alguien he sido el pesado. Preguntando, aprendiendo, intentando formar parte. Yo me acuerdo incluso que con Rubén, con el equipo de RV, trataba de escribir artículos en la propia web, o sea, intentaba de participar de forma activa y aprender tanto de lo que yo hacía y todo. Luego me pasé al Chrome, que fue donde empecé a entrenar, porque empecé con Rubén Castro en un GoFit, pero dijimos, vamos con todo, vamos a Chrome. Y ahí conocí a gente que fue muy, muy top. O sea, disfruté mucho de esa etapa y de hecho conocí a gente como amigos como Javi Rojas, Manu y todo, con los que aprendí también muchísimo porque eran atletas con mucho nivel, y el hecho de entender qué es lo que hacían y ver cómo otros preparadores planteaban el entrenamiento también me hacía tener otra visión, que yo en su momento a lo mejor estaba un poco más sesgado, pero quieras que no vas adquiriendo información durante todo ese proceso. Y al final, por no enrollarme demasiado, pero al final siguieron esos años en powerlifting. Aquí tú dale, tú vale. se mucha. Sí, en esa época de Chrome yo seguía con Rubén Castro, con una metodología concreta, aprendiendo mucho. Estuve con él cerca de 2 años y pico, y aprendí mucho, seguí indagando, y luego pasó la época en la que me cambié a DT, que ahí seguía con Rubén Castro. Durante el camino varias competiciones, ahí ya empecé a llevar atletas de forma un poco más seria, ya llevaba un equipo un poco más amplio, lógicamente al principio pues con tarifas más baratas, iba subiendo como todo el mundo en este sector. Y luego, tras una etapa larga con Rubén Castro, que también disfruté mucho, cambié de entrenador y quería probar una metodología totalmente distinta. Y al final, por el mundo del DT que estábamos, que es un gimnasio pues, de power, y porque tenía muy buena relación, pues empecé a trabajar con Diego, con Revés Diego, que la verdad que es otra época que disfruté mucho. O sea, lógicamente ya tenía muchos más conocimientos a nivel de power, porque estuve 2 años y medio inmerso en aprender, en adquirir conocimientos, seguir con atletas, escuchar lo que hacían otros entrenadores, ver qué hacían amigos míos que eran atletas, y siempre he estado como muy, muy metido en eso, pero quería probar en mis propias carnes lo que era otro sistema, porque yo había probado solo un sistema, y esa fue la última etapa mía de powerlifting con Diego, que también aprendí mucho, fui muy curioso, de seguir preguntando mil cosas y aprendiendo por todo este camino. ¿Sacaste algo de información o sacaste algo útil que apliques a día de hoy en tu desempeño con el culturismo, tanto profesional como en tus entrenamientos? Eso es algo que suelo decir mucho a mis amigos que no están metidos en el mundo de fuerza, pero que se dedican a lo mismo que yo ahora, que creo que lo que más me ha dado el mundo del powerlifting a nivel de entrenador y atleta es esa gestión global del entorno a la hora de planificar. Es decir, entender, porque al final en el power tienes que entender muy bien esa secuencia de bloques, ese porqué de programar cada bloque, y en hipertrofia no es tanto así, ¿no? Porque al final en hipertrofia es repetir, y no tienes esa secuencia de bloques. Y el hecho de estar tan metido en el mundo de la fuerza del powerlifting me ha hecho tener una visión global que sé que otros entrenadores del mundo de hipertrofia no tienen, y esa capacidad de analizar a largo plazo. Y eso es algo que sí que me ha dado el power, que lo agradezco mucho y creo que es diferenciador a día de hoy. Quizás no estén tan lejos, ¿no? No, el uno del otro. No, o sea, creo que hay diferencias que sí son claves y que al final lo que pienso es que si no has vivido ambas, un entrenador de hipertrofia, aunque lógicamente pueda entender algo de fuerza, no va a entender esa profundidad de programación de powerlifting, y un entrenador de fuerza que se haya dedicado específicamente al powerlifting no va a entender de forma directa las cosas más específicas de hipertrofia. Y creo que yo, como he estado muy metido en ambas y muy profundo con entrenadores muy top y aprendiendo mucho, creo que tengo la capacidad de ver esas dos y poder juntarlas y al final entender esa relación. ¿Qué deporte es más difícil, Alberto? ¿El powerlifting o el culturismo? Esta es otra pregunta que sale mucho. A mí personalmente me parece más duro el mundo del culturismo.
Y tengo que decir por qué y lo voy a desarrollar, porque todo creo que tiene sus pros y sus contras. No, al reel te lo cortamos ahí, ya que te tiramos a los leones. Creo que el mundo del culturismo, aplicado al máximo rendimiento, es más duro. Creo que el tema de alimentación día a día, el entrenos y todo, creo que es más duro. El mundo del powerlifting, creo que de media se hace mejor que el mundo de la hipertrofia. Es decir, creo que un usuario que practica powerlifting de primera se está haciendo las cosas mejor que un usuario que hace hipertrofia de forma genérica. ¿Por qué? Porque una persona que empieza a entrenar en el mundo de la fuerza no va a entrar en un gimnasio y va a decir, vale, me voy a programar bloques porque no tienes ni idea. O sea, al final la realidad es que para powerlifting tienes que saber de entrenamiento si quieres planificar. Entonces la gente cuando empieza y quiere competir, contrata a un entrenador directamente. En el mundo de hipertrofia, como prima mucho el si estoy fuerte sé, hay mucha gente que se mete sin saber y piensa que lo que está haciendo está bien y es erróneo, ¿no? Entonces, dejando de lado esa población general, que lógicamente creo que sí que lo hace mejor la gente de Power y es más duro, llevándolo al ámbito del máximo rendimiento y de llevar las cosas al dedillo, creo que es más dura la hipertrofia por eso, porque en el día a día el tema de alimentación, los entrenos, al final un entreno de hipertrofia, si lo haces al alto nivel, desde que entras hasta que sales, tienes que estar al 100% enfocado porque el primer ejercicio y el último tienen la misma importancia. Y vas a tener series tan demandantes como puede ser una sentadilla libre. Sí que es verdad que en el mundo del powerlifting, el hecho de afrontar ciertas sesiones donde tienes un SBD, unas cifras muy altas y con un grado de esfuerzo muy alto y con unas cargas demandantes, hostias, es jodido a nivel nervioso, a nivel demandante y muy duro. Pero creo que, por lo que yo he vivido en el mundo del powerlifting, una vez acaba eso, el entrenamiento es mucho más light y ya está. Y es como que tienes que estar enfocado en esa parte y ya está. Y en el mundo de la hipertrofia, creo que desde que entras hasta que sales tienes que dar el 200%. Y el mundo de la dieta también, el mundo del powerlifting, creo que se deja más de lado y es más flexible. O sea, creo que al final, como no prima tanto la calidad de lo que metes y cómo lo haces, creo que al final, cuando estás en un entorno que te lleva al objetivo que tienes, pues estás en el camino correcto. Justo. Creo, opinión del experto, aquí la habéis tenido, opinión de cuñado, mía. Una temporada de competición de powerlifting, bueno, una de culturismo, yo no se la deseo ni a mi peor enemigo. Sí, es totalmente distinta. O sea, pero no se la deseo a mí ni a mi peor enemigo, ni por la intensidad de todos los entrenamientos, que es que desde las elevaciones de talón, que eso ya tienes que... O sea, para que la gente se haga la idea, en powerlifting tú regulas la intensidad, en culturismo... En powerlifting al final lo que te interesa es llevar toda la gestión del estrés a mejorar en esos básicos. Eso es. Entonces, por tanto, los accesorios los tienes que limitar en cuanto a intensidad o algo para que no te limite. Y conforme más te vas acercando a la competición, lógicamente, más prioridad a esto. En la hipertrofia es todo el año dándole prioridad a todo. Y lógicamente tienes series igual demandantes, es decir, hay gente que piensa, no vas a hacer una bisagra pesada. En el mundo del culturismo, si entrenas de forma correcta, puedes estar haciendo piernas rígidas con 220 kilos a RIR 0 todas las sesiones. Justo eso es, justo no hay una programación del esfuerzo, eso es. No hay una semana @6, no, culturismo. Sí hay programación del esfuerzo, pero no de la misma forma que en el mundo del power, eso es. No, una sesión de sentadilla, bueno, asequible, aunque sea dura, la del lunes que viene que tengo yo, dura, pero una sesión de pierna de Darius yo no se la deseo ni a mi peor enemigo. Y aparte sí que es verdad que por dar un punto positivo al mundo del powerlifting, creo que hay una gestión psicológica en el mundo del powerlifting que puede ser más difícil. Ya no hablamos de tema competición en culturismo, pero sí del día a día de una persona normal que entrena a alto nivel, por la parte muchas veces de lesiones en el mundo del powerlifting versus el mundo de hipertrofia, que creo que es un tema interesante también. O la gestión del dolor, digamos, sí, ¿no? Digamos que es lo que más hace complicado el día a día de un atleta de alto rendimiento que luego es una persona normal. Pero bueno, por eso quizás la tan alta tasa de abandono también últimamente. A la gente le duelen cosas y es de esa... Yo el primero, me fui por eso. Es que al final en el mundo del culturismo lo que buscas es planificar todo para poder progresar a largo plazo de la forma más eficiente posible, libre de dolor, que es lo que te interesa, poder repetir cuanto más mejor a lo largo del tiempo sin molestias. En Power, por mucho que no quieras, tienes que hacer sentadilla, banca y muerto. Y por mucho que gestiones las variables, al final son movimientos libres, que tienen demandas articulares, tendinosas, etc. Entonces hay que gestionarlo bien, pero muchas veces la genética no acompaña, como fue en mi caso. Yo tuve que abandonar literalmente por eso. No, y que si tienes que hacer un ejercicio mordiendo una toalla, muerdes una toalla. Es que no hay otra manera. Has hablado también de toda esta parte, justo lo que nos has contextualizado, de toda la parte prepandemia, del auge de Power Building oficial, que es justo lo que nos has contado antes. ¿Quiénes eran tus referentes por aquella época? ¿Con qué personas interactuaste? ¿Y cómo recuerdas esa época?
tenemos que entender que yo en esa época tenía 17 años, más o menos, en esa época de powerlifting y demás. Entonces, mi referente era Joan y Jorge Tabet. Desde el minuto 1 conecté mucho más con Joan, por todo, por lo que me transmitía, por la forma que tenía de entrenar. Me gustaba mucho también por el tema de la fuerza, de los básicos y demás, y conecté mucho con él, o sea, hasta el punto de que le contraté. Nos llevamos muy bien en ese momento, incluso en alguna quedada mítica de Power Building oficial, que me acuerdo que, por ejemplo, a Candresca también estaba ahí, yo le conocí allí, y la verdad que conecté mucho con él, incluso a día de hoy tengo contacto con él, y la verdad que, o sea, no hablo con él todos los días, pero joder, me emociona el pensar que sabe que soy una persona que estaba ahí desde el primer momento y que puedo tener un contacto con él, y la verdad que lo disfruté mucho esa etapa, la recuerdo con un cariño abismal. Típico anuncio de ¿y si te digo que hay un curso con el que no hace falta que vayas a la universidad para vivir de tu pasión? ¿Están en su derecho? Es que sin más, están en su derecho a hacerlo, y quien lo compre es problema de que lo compra. Creo que al final la gente tiene que tener criterio propio como para saber lo que compra y lo que no. Y ese es el problema, que en España ahora mismo criterio poco, en general. Llevo el entrenamiento de 80 personas y envío la misma planificación a todos mis clientes. Lamentable, lógicamente. Si no das un trato personalizado, pues... Pero lo mismo, es que el problema es de la gente que contrata ese tipo de servicios. Pero al final es muy triste que si no puedes llevar a 80 personas con un servicio correcto, no los lleves. Sube tu precio, baja la cantidad de gente que puedas llevar. Claro, es que muchas veces también comentas la falta de criterio. ¿Cuál crees que es el problema? O sea, ¿crees que es la falta de criterio o es la excesiva información? ¿Cuál crees que puede ser la vertiente? Ambas, o sea, va de la mano. Vivimos en un mundo donde hay tanta información que ya no sabes qué creerte. Pero creo que quien quiere indagar un poquito más y aprender, igual que lo he hecho yo, igual que lo has hecho tú, igual que hace todo el mundo sobre un tema, pues indagas. Y creo que es muy fácil ver quién hace las cosas mejor y peor. O sea, si te paras a analizar y ves lo que hace cada uno, creo que es muy fácil entender quién está haciendo las cosas mejor, porque te da el porqué de las cosas y quién no. Oye, Alberto, por más que como, no consigo coger peso, ni consigo masa muscular, ni consigo ponerme grande. Seguramente estás comiendo menos de lo que piensas. Sí, es así. Te voy a decir, ¿qué debo hacer? Comer. Es así, seguramente estés comiendo menos de lo que piensas. La gente sobreestima lo que come o lo que no come, tanto para subir como para bajar. Y hay que saber gestionar lo que estás comiendo, traquearlo de forma real y ver lo que estás comiendo para tomar decisiones y poder trazar un plan en base a los objetivos que tengas. Pero seguramente estés comiendo más o menos de lo que crees. ¿Y la gente sobreestima la intensidad con la que entrena? Muchísimo. O sea, conozco a muy poca gente que entrene realmente intenso. Y ya no intenso, que entrene intenso, con buena ejecución, estandarizando bien, etc. O sea, progresiones de una semana a otra de 15 kilos por lado en prensa son irreales. Si estás progresando así es que no estás entrenando intenso. Y grados de esfuerzos forzados, así. Como hay excesiva información, dime 2 personas, dos o tres, los que se te ocurran, que yo pueda coger o que una persona pueda coger este podcast y decir, vale, este señor, Alberto Cruz, me ha dicho que hay que entrenar intenso. ¿Qué ejemplos cojo? De gente que divulgue sobre eso. En este país. En el mundo de hipertrofia y demás. Pues yo personalmente me voy a tirar hacia mi terreno, a la gente que yo conozco y que son amigos míos que divulgamos sobre eso. Mi canal personal, Alex Ruiz en Instagram, que es un amigo mío que divulga también sobre entreno, Llorel, son 3 personas que creo que estamos haciendo las cosas muy bien y que estamos divulgando muy bien sobre lo que hacemos. Tanto en YouTube como por libros, en mi caso, que he escrito, y por otro tipo de cosas que creo que puedes aprender muchísimo de lo que subimos día a día. Y ahí puedes coger el ejemplo, ¿no? De cómo es una serie de prensa intensa, ¿no? Correcto, es una serie sí. Y además lo explicamos. O sea, ya no es cómo es una serie de prensa, cómo se debe ver, sino qué cosas tienes que tener en cuenta a nivel de respiración, a nivel de setup, a nivel de control excéntrico, cuánto controlarlo y por qué, cómo hacer ese cambio de dirección para poder aplicar máxima fuerza desde la primera repetición. Y al final exprimir al máximo la serie, que es lo que buscamos. Quiero apuntarme al gimnasio, pero me da vergüenza. ¿Qué hago? Apuntarte. Yo creo que no tienes que temer lo que piense la gente. O sea, creo que tienes que hacer las cosas por y para ti y que al final tienes que ir a apuntarte al gimnasio. Si te apetece ir por mejorar y aprender, creo que nadie te va a juzgar. Y de hecho creo que los que más saben son los que menos te van a juzgar y los que más te van a ayudar. En mi gimnasio hay mucha gente, porque en mi gimnasio de forma específica estamos mucha gente del nicho que entrenamos de una forma concreta, pero luego hay mucha gente normal a nivel de señores de oficina y demás. Y somos los primeros que... El otro día estaba en el gimnasio y se me acercó un señor de unos 50 y pico años, porque yo estaba con la cámara y me dijo, ¿grabas contenido sobre entrenamiento? Tal. Y dije, sí. Y leí mi canal y al día siguiente me vino, joder, me estoy viendo tus vídeos, me gustan mucho, estoy aprendiendo. O sea, somos los primeros que ayudamos en el propio gimnasio a la gente que está empezando o que necesita ayuda. Vamos, encantado porque es nuestra pasión. O sea, nos apasiona hacer eso. Entonces me viene muy bien. No he tocado una pesa en mi vida. ¿Por dónde empiezo? Buena pregunta. O sea, yo creo que si no has tocado ninguna pesa en tu vida, deberías contratar a un entrenador.
porque creo que te va a facilitar mucho el camino. O sea, creo que el hecho de confiar en una persona que sepa sobre entrenamiento de forma correcta va a hacer que avances en 3 meses lo que no puedes avanzar seguramente en un año por falta de conocimientos, a nivel de cómo estructurar un entrenamiento, cómo entrenar, mejora técnica diaria. Al final son cosas que te van a hacer avanzar muchísimo. Y toda esa toma de decisiones que, lógicamente, si no tienes esos conocimientos, pues no las sabes. El culturismo natural es aburrido. ¿Qué opinas? Pues no lo hagas. O sea, eso sí, si es que hay gustos para todos. O sea, entiendo totalmente que si te parece aburrido la disciplina, pues ni la consumas ni la practiques. Pero hay gente que la apasiona. Al final, a una persona le puede parecer aburrida la Fórmula 1 y a otra le puede apasionar. Pues no la hagas, nadie te obliga a ello. No la consumas, nadie te obliga a ello. Pero tampoco la critiques, para que pierdes el tiempo en ello. Entro a un gimnasio y veo a una persona haciendo un agarre Bluetooth, como dice la gente, ¿vale? Sí. Con el codo atado a una polea para trabajar una porción del dorsal muy concreta. ¿Lo ha visto en internet o esa persona sabe mucho? Lo ha visto en internet, seguramente. Porque es que creo que diferenciamos mucho. O sea, hay mucha diferencia entre entrenar de forma correcta a nivel biomecánico y hacer el tonto en el gimnasio. Es decir, que tú te pongas una muñequera en el bíceps, un agarre aquí y la pata coja para tener una restricción en el hombro, pues creo que es absurdo. Y creo que al final eso es modas de TikTok y todo lo que sale. Pero creo que la gente realmente sabe, puede usar un agarre Bluetooth porque puede ser totalmente efectivo, pero eso no quita de tener una selección de ejercicios correcta, aplicar intensidad y aplicar lógica en lo que estás haciendo. Entonces creo que seguramente, como tú bien dices, sea de TikTok lo que ha visto y no porque sepa sobre entrenamiento. ¿De dónde viene toda esta parte? Ya por curiosidad, curiosidad absoluta, porque, claro, yo me desligo del culturismo y de repente cuando vuelvo sí que es verdad que el algoritmo te salta y es gente que entrena, no sé si de manera muy específica, no sé si es evidence-based, no sé muy bien cómo quitarlo, es lo que me aparece. Sí. ¿De dónde surge esta corriente? O sea, yo creo que se ha mezclado... Perdón, termina. No, ¿y hacia dónde va? O sea, esa era la pregunta, o sea, ¿de dónde surge? Yo creo que se ha mezclado con que en los últimos años, lógicamente, el aspecto biomecánico que no se conocía ha hecho mucho auge, tanto en España como fuera de España. O sea, en otros países hay muchos divulgadores a nivel biomecánico y que hay gente que directamente no se ha puesto a estudiar, sino que ha cogido cosas con pinzas. Y luego hay gente que lo que ha hecho es estudiar de verdad sobre biomecánica y aplicarlo de forma correcta, que es lo que hay que hacer. Que yo creo que al final deriva de eso, de gente que se dedica a divulgar sobre biomecánica. Entonces uno coge una cosa con pinza, esto es como la cadena... ¿Cómo se llama esto? Sí. Esto que el teléfono casarrao. Eso, que empiezas, dices una cosa, otro lo coge con pinzas, otro lo coge con pinzas, sube un vídeo, pues así. Creo que es por eso por lo que hay gente haciendo las cosas también mal en ese sentido. Una de las razones por la que te hemos traído aquí, Alberto, es que, si no me equivoco, acabas de escribir un libro. Así es. Cuéntanos. Bueno, llevo 2 años y pico escribiendo, lo acabo de publicar. Acabas de publicar el libro, justo. O sea, has terminado el proceso de escritura, lo acabas de publicar. Cuéntanos un poco, sobre todo a mí me gustaría saber cuál es el motivo que te llevó a escribirlo y qué objetivo quieres cumplir con él. Vale, antes de contestarte, voy a enseñar esto aquí, que es el libro, que además os quería traer para daros un regalo, que os lo he dedicado para que lo tengáis como recuerdo y como daros las gracias por haberme traído hasta aquí. Que sepas que un chaval con criterio, que es el que está realizando allí todos los tejemanejes, Samuel, dice que le gusta mucho la estética. ¿Sí? Dice que le gusta mucho. El diseño. Para Sísifo, gracias por invitarme al podcast y permitirme compartir este momento. Con mucha pasión, Alberto Cruz. Así es. Eres un pasional, ¿eh? Soy un pasional. Eres el último romántico. Sí, así es. Al final creo que es la forma más buena de llevarlo a largo plazo las cosas que hagas. O sea, si quieres prosperar a nivel de negocio, a nivel de redes, a nivel de atleta profesional, creo que lo mejor es tener obsesión por lo que haces, tener pasión, porque eso es lo que te va a hacer trabajar, levantarte, mejorar, pero con calma y sin que se te vaya la cabeza en ese sentido, porque sí que es verdad que puede ser frustrante muchas veces. Siempre me gusta escribir, por eso lo de los artículos de RV en su momento, ahí fue como empecé a escribir en cierta manera, pero siempre me ha gustado hacer un formato que diga, quiero redactar algo sin censura en cierto sentido y sin límite de expresarme lo que quiero decir, porque al final en Instagram estás muy limitado con lo que puedes decir, son vídeos de 1 minuto o de 3 o lo que sea, pero estás muy limitado en cuanto a información, aunque puedes dar mensajes muy muy buenos. Y en YouTube puedes explayarte más, pero al final sigues estando limitado, porque son vídeos de 10, 15, 20 minutos, puedes tratar diferentes temas, pero no puedes agrupar todo en un mismo sitio, ¿no? Entonces el motivo ha sido precisamente ese,
transmitir mi pasión y dar un enfoque que creo que no encontré en ningún otro libro a nivel de hipertrofia, porque todo lo que yo he leído es muy teórico, en el sentido de gestión del volumen de entrenamiento, cómo debe ser por ciencia, todo eso, pero sí que es verdad que no he encontrado ningún libro que te diga cómo aplicarlo de forma práctica. Es decir, vale, yo tengo toda esta teoría, pero ¿cómo tomo decisiones? ¿Cómo sé cuándo modificar ese volumen y de qué forma modificarlo? ¿Dónde subo una serie? ¿Cómo diseño una sesión? Creo que eso, nadie habla de eso y que parece una tontería, pero si no te vas a cursos específicos y tal, no te explican cómo diseñar una sesión, porque como es tan amplio, en el sentido de que hay tantas opciones de planificación de sesiones y todo, pues es muy difícil, pero he encontrado una forma al final de redactar todo eso para que la gente entienda cómo aplicar esos conceptos teóricos y plasmarlo de la forma más bonita posible, que es en un libro. Quería ver el índice un poco solamente. Lo que he hecho es al final organizar el libro en una primera parte teórica, en la que explico como ciertas bases que creo que eran necesarias para poder profundizar en la práctica, una parte práctica en la que seguimos hablando de conceptos teóricos, pero lo metemos dentro de cómo aplicarlo y cómo tomar decisiones, y luego una parte de aspectos psicológicos que creo que son importantes, herramientas externas a nivel de pues, ejecución y demás que creo que pueden venir bien, y luego una parte de cómo ser mejor entrenador que mucha gente de la que me lee le va a gustar mucho. Te iba a preguntar por el objetivo, pero creo que el objetivo lo has cumplido ya. Y es que yo cuando necesitaba información acerca de entrenamiento, acuérdate de Power Explosive, ¿no? Sí, pero sí. yo me descargaba... Así empezamos todos. Así empezamos todos, pero yo me descargaba su libro y no entendía muy bien. Era quizás algo fuera de mi alcance a nivel de conocimientos, pero leo el índice y lo puedo entender yo, lo puede entender mi madre, lo puede entender cualquier persona. O sea, no me parece... Creo que es una manera de evitar que si necesitas conocimiento acerca de hipertrofia, recurrir al reel, ¿no? Totalmente. Voy a buscar un reel que me diga, no, tengo una fuente bibliográfica. Es un manual totalmente directo para la gente. Y además el enfoque ha sido en que aquella persona que no sabe sobre entrenamiento lo pueda leer y enterarse de todo. Que seguramente si se hace 3 leídas se va a enterar más y va a decir, oiga, este concepto que no lo había relacionado está relacionado. Y luego la persona que sepa mucho de entrenamiento le va a hacer pensar, le va a hacer reflexionar sobre ciertas creencias o ciertas cosas que ya sabe de forma correcta, pero le va a hacer pensar sobre, oye, esto es así, ¿y por qué es así? Y al final creo que por eso es un libro hecho para todo el mundo y con un lenguaje que todo el mundo entiende. Y estoy muy contento con cómo ha funcionado, cómo se ha vendido y todo. Pues tío, mi más sincera enhorabuena. De hecho, tenías un pantallazo en Amazon, ¿no? Que se estaba descargando bastante. No lo he dicho nunca, pero lleva como 100 unidades más o menos, y la verdad que para una comunidad tan pequeña como la mía, en la que la publicidad ha sido, o sea, no he hecho nada de marketing ni pago de publicidad ni nada, ha sido redes sociales, y lo he publicado todo por ahí. La verdad que es una locura que 100 personas que no te conozcan de nada, que confíen en ti, en tu proyecto y en algo que llevas trabajando mucho tiempo. ¿Con esto has cumplido un sueño? Sí, en cierto sentido sí. Es verdad que joder, es muy difícil, parece una tontería, pero eso de estar presente y disfrutar de los momentos, que parece que, joder, yo hace 3 años no me imaginaba, bueno, 3 empecé más o menos, pero hace 5 o 7 cuando empecé, no me imaginaba estar escribiendo un libro y publicándolo, y que personas confiaran en mí y lo comprasen. Y luego es verdad que lo haces y es como que no le das tanto valor y hay que saber apreciar esas cosas, y estoy también en ese proceso de ser más presente en las cosas que hago y disfrutar de todas estas cosas más. ¿Tienes algún otro sueño pendiente por cumplir? Muchos. Te diría que, o sea, muchos en relación al entrenamiento. O sea, creo que tengo mucho que decir, mucho que enseñar, y de verdad tengo ese fuego interno de llegar a muchísima gente, trasladar un mensaje y realmente servir como inspiración, y eso para mí sería un sueño, tanto a nivel laboral, personal, como todo. O sea, quiero cumplir eso, quiero ayudar a gente, quiero llegar cada vez a más gente, y es mi sueño de forma real. ¿Cuál es tu mayor defecto, Alberto? Buena pregunta y difícil, ¿eh? A mí esto siempre típico en campamentos y demás, que te decían de hacer introspección. Tú, si tienes que estar 10 minutos en silencio pensando... Mi mayor defecto es que creo que a veces soy muy directo. Y creo que a lo mejor hay veces que digo cosas de forma muy directa y que a ciertas personas pues le pueden sentir un poco mal, en cierto sentido. Soy muy directo, si lo pienso lo digo. No voy a estar con rodeos ni dándole vueltas a las cosas. Yo, por lo que te conozco de hace años. Sí. No dices las cosas con ninguna maldad, ninguna, pero son muy directas y la gente por lo general apela a la emoción. Totalmente. Puedo ser más empático. No, si no es falta de empatía, es... A la hora de decirlo, a lo mejor. No es falta de empatía, es... ¿Quieres ser directo? Que sinceramente lo prefiero. Sí. O sea, si tengo que elegir una persona directa, prefiero escuchar el mensaje que no quiero oír. O sea, una persona que te dice lo que no quieres oír, totalmente. Vete con esa persona. Una persona que te va a decir siempre lo que quieres oír, sí, sospecha. Entonces yo soy de los tuyos.
de los tuyos. Yo también peco a veces de ser demasiado directo. Por eso empatizo mucho contigo, porque hay veces que digo algo, la gente se enfada, me rompe la cabeza y digo, joder, si me lo llega a decir a mí no me hubiera molestado ya, pero bueno, la gente... Ese es mi pensamiento, que al final digo, yo prefiero que alguien me diga las cosas que tengo que mejorar, o también las cosas buenas, o sea, no soy... Claro, no solo digo las cosas malas, pero las cosas malas que me las digan directamente para poder mejorarlas, que me estén dando rodeos, que no me digan las cosas y demás, ¿sabes? Al final, lógicamente, yo opino sobre quién creo que puedo opinar y tengo confianza para hacerlo, o sea, no me voy a poner con cualquier persona a hacerlo, que eso es otra cosa. ¿Cuál es tu mayor virtud? La perseverancia, diría. Esa es mi mayor virtud. La capacidad de... De hecho, tengo aquí tatuada la palabra relentless, que es la capacidad de resistir ante las adversidades y seguir trabajando por ello. Creo que es mi mayor virtud. La capacidad de seguir picando por aquello que quiero, pese a lo que esté pasando, sigo trabajando y sigo haciendo lo mío, que es lo que tengo que hacer. Creo que quizás ese es lo que comentabas tú antes, ¿no? No creo que la sociedad sea responsable de su mediocridad, creo que es la víctima de una recompensa tan inmediata a día de hoy y tan efímera que al final te intoxicas. Estoy totalmente de acuerdo. Es una hay maneras tan sencillas de adormecer a la gente a base de recompensas inmediatas y tan banales que es muy fácil quedarte completamente embebido y completamente onnubilado y no ser capaz de empujar una piedra cuesta arriba porque cualquier esfuerzo te parece inalcanzable. Eso lo hablo mucho con mi amigo Alex Ruiz, que lo he mencionado antes como cuenta referencia, que hablamos mucho de eso, la poca capacidad de sacrificio y esfuerzo en esta sociedad, la poca disciplina que hay y las pocas ganas de trabajar en todos los sentidos, tanto a nivel personal como laboral, pero eso es otro tema. Pero la gente le gusta mucho la fiesta, le gusta poco trabajar, poco esforzarse. Todos quieren resultados, pero nadie quiere esforzarse y tener eso, ¿no? Al final, gente que ve mi físico o ve el de mi amigo y demás, que luego nos dicen, ¿cómo has llegado hasta ahí, tío? Yo también quiero eso. Ya, ¿y qué haces? No, pues salgo de fiesta todo jueves, salgo de fiesta todo viernes, como mal, duermo mal, no entreno. ¿Y qué esperas? Sí, es que al final es eso. Y yo, por ejemplo, no he salido de fiesta nunca, no he bebido nunca, siempre me he cuidado, he priorizado mis sueños siempre, pero no de manera forzada. Me ha salido porque soy así. O sea, no encuentro nada en la fiesta, o sea, me parece algo banal y vacío. No encuentro nada en no descansar. Creo que descansar es algo fundamental, en aprender, en estudiar, en hacer deporte. Lo he tenido interiorizado toda mi vida y creo que es algo que falta mucho en la gente de hoy. Claro, pues creo que esa gente no es tan responsable, es responsable de tus actos, ¿no? Pero creo que es más víctima de lo fácil que es, de lo suculento que te lo ofrecen. Claro. Creo que si en la década de los años 30 nuestros abuelos con 10 años andaban 10 kilómetros para una hogaza de pan, era porque no tenían un móvil. Eso es. Pero todo más en relación a la educación, porque también la educación que recibes por parte de tus padres también creo que es importante. Sí, evidentemente. El contexto generacional en el que estamos a nivel social, como dices tú, lógicamente en 1940, cuando mi abuelo se tenía que levantar con 16 años a trabajar, pues es lo que había, porque había que traer comida para comer. Ahora hay muchas facilidades. Ahora el que está en casa sin hacer nada, sus padres le dan de comer. ¿Eres feliz? Vale, es fácil. O sea, es una respuesta que no me tengo que pensar. Soy feliz. O sea, creo que para mí la felicidad es algo muy, muy relativo y muy subjetivo, porque ¿qué es? Es un estado, es un momento, Sí que creo que he encontrado mi forma de ser feliz, que es estar presente en los pequeños momentos, o sea, saber disfrutar de cuando me levanto, del desayuno, de saber la oportunidad que tengo de ir a entrenar todos los días, de dedicarme a lo que me gusta, ser feliz y disfrutar de esos momentos, y también de estar presente con la gente que quiero, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, valorar las relaciones que tengo, y al final mi felicidad, como he dicho literalmente al principio del podcast, está en ese trabajo, en ese progreso, sentir que progreso, sentir que cada día he dado un poquito más de mí, sentir que me estoy esforzando, que estoy trabajando por lo que quiero, que estoy cuidando a la gente que quiero, que soy feliz haciendo lo que hago día a día, es mi forma de sentir felicidad y de estar conforme con lo que hago, con ese progreso diario. Pues damas y caballeros, don Alberto Cruz. Un auténtico placer para mí, lo he disfrutado muchísimo y me hacía especial ilusión y más contigo, estar aquí, es la primera entrevista que hago literalmente, el podcast, charla, y me hacía mucha ilusión. Muchísimas gracias. Alberto Cruz. Un placer.